Muy bien, bienvenido al siguiente tema, bienvenida al siguiente tema. Vamos a ver el tema de movimiento circular uniforme. Un movimiento que realiza un movimiento circular uniforme es cuando la trayectoria va a representar una circunferencia y su velocidad va a ser siempre constante. Por ejemplo, nosotros tenemos, supongamos que esta es una partícula y esta partícula, vamos a poner acá, puede ser partícula, móvil, lo que sea, su partícula va a dibujar una trayectoria de circunferencia. Por ejemplo, tenemos esta partícula, fíjense la trayectoria que está realizando. Si nos damos cuenta, si unimos los puntos de la trayectoria, bueno, aquí porque está un poquito difícil, nos dibuja o nos describe una circunferencia. Y en este caso la velocidad angular siempre va a ser constante. Ejemplos en la naturaleza, en nuestra vida cotidiana, pues está llena obviamente de muchísimos ejemplos de este tipo de movimiento de circunferencia. Por ejemplo, tenemos que una persona que se sube a una rueda de la fortuna describe este tipo de movimiento circular. Una niña que se sube al carrusel también va a definir el tipo de movimiento circular uniforme. Las manecillas, en este caso de un reloj, también podría describir este tipo de movimiento. La Tierra, que da vueltas sobre su propio eje cada 24 horas. ¿Recuerdan aquellos viejos tocadiscos también que utilizaban sus padres o sus abuelos? También describen este tipo de movimiento. Los ventiladores de techo podría ser también que describan este tipo de movimiento circular. No sé, hay muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana que tú puedes realizar, observar y decir, este es un movimiento circular. Entonces, por ejemplo, pues ya definimos cuando su trayectoria es una circunferencia, ¿verdad? Bueno, el movimiento circular uniforme, el origen del sistema de referencia siempre se va a encontrar en el centro de su trayectoria. Por ejemplo, en este dibujo anterior, su sistema de referencia siempre va a permanecer aquí en el centro y, por ejemplo, aquí estamos poniendo del centro hacia las posiciones de donde estuvo la partícula, por decirlo así, ¿no? Entonces, el sistema de referencia para este tipo de movimiento siempre se va a encontrar en el centro. Muy bien. Entonces, para estudiar este movimiento siempre va a ser necesario que utilicemos los conceptos que ya hemos trabajado, que ya hemos estudiado, como son desplazamiento, como es el tiempo, como es velocidades, como es aceleración. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir ahora lo que es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es la distancia recorrida por un cuerpo, vamos a ver, distancia recorrida por un cuerpo que sigue una trayectoria circular y normalmente se va a expresar en radiales. Eso lo vamos a trabajarlo también en grados y también se expresan en revoluciones. De estas expresiones, las que más se utilizan es el radian, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a llamar delta S al arco de recorrido. Ahorita vamos a definir arco de recorrido, vamos a definir cada una. Vamos a llamar delta phi el ángulo de barrido, por llamarlo así. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en una circunferencia, voy a tomar acá un dibujo de una circunferencia, lo que es el arco de recorrido básicamente sería, por ejemplo, de aquí del centro hacia la derecha, esto se va a llamar pues radio. El arco de recorrido sería básicamente permíteme un momento, voy a cambiar de color, vamos a poner sería básicamente algo así. Un arco que describe, sería arco de recorrido, y el arco de recorrido va a ser o va a tener siempre la misma distancia, por decirlo así, que un ángulo de barrido. Un ángulo de barrido sería, vamos a ver, podríamos expresarlo de la siguiente forma. Aquí tenemos el radio. El ángulo de barrido tiene la misma longitud de radio, por ejemplo, de aquí, de este punto hacia acá,
podríamos decirle acá, es el ángulo de barrido, ¿sale? O bien, si no lo pegamos en un punto de la circunferencia, podría ser de aquí hacia arriba, ese sería también el ángulo de barrido, ¿sale? ¿Cuál va a ser el radián? El radián es el ángulo cuya longitud del arco es igual básicamente al radio. Tendríamos así un radio, este ángulo es básicamente el radián. Bien, así es como definimos lo que es la parte del radián. Por ejemplo, la expresión matemática podría hacerse o podría estar de la siguiente forma. Por ejemplo, si nosotros el arco de recorrido entre el radio, esto nos va a expresar básicamente lo que es el ángulo de barrido, ¿sale? También, por ejemplo, un ángulo de barrido nos va a decir que va a ser igual a 2pi por radio entre radio, y esto nos dará la siguiente fórmula, 2pi radio. Esto es para cuando hacen un círculo, una circunferencia o una vuelta completa. Bien, entonces aquí tenemos 4 fotos de lo que tratamos de explicar. Tenemos el radio, por ejemplo, está definido esta parte del radio, y tenemos lo que es el ángulo de barrido, tienen la misma distancia o la misma longitud del radio, y esta parte de acá es el ángulo de barrido. Aquí tenemos la expresión de lo que es el ángulo de recorrido. Fíjense, el ángulo de recorrido nos va a dar después que es toda esta parte de acá, ¿no? Bien. Tenemos entonces a la derecha el siguiente esquema, que si este ángulo de barrido lo pegamos a la circunferencia, fíjense, nos vamos a dar cuenta que tanto el ángulo de barrido como el radio tienen la misma longitud. En el esquema número 3, que está aquí abajo, nos dice, pegamos alrededor, lo vamos a pegar alrededor de una circunferencia. Lo que es el ángulo de barrido lo pegamos alrededor de una circunferencia, y básicamente ese ángulo de barrido nos está dando también que es el arco de recorrido. Ahí lo estamos viendo. Y por último, pues el objeto número 4 o la figura número 4 nos dice que el ángulo de un radián es aquel cuyo recorrido en la circunferencia es igual al radio. Entonces ahí tenemos que el ángulo de este radián va a ser igual básicamente pues a la distancia del ángulo recorrido de un barrido. Eso se le va a llamar, en la parte de acá, ese ángulo se le va a llamar radio, y lo vamos a escribir con ese signo de teta.